Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar hoy aquí, hoy en esta mañana. Quiero que abra su Biblia en Segundo de Crónicas, capítulo 7. Si ahí tiene su Biblia a la mano, me gustaría que usted no solamente escuchara, sino también pudiera ver el versículo con sus propios ojos, para que lo vea, para que lo escuche, pero también queremos que lo hable, así se penetra más en su corazón. Segundo de Crónicas, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14, se ponen de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios, pero sobre todo al autor de esta palabra que es nuestro Dios. Segundo de Crónicas 7, versículo 13, dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma a la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables hoy a través de tu palabra, podamos escucharla, atenderla, guardarla, pero sobre todo, Señor, obedecerla. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada persona hoy, y que sea, Señor, obrando para bien a través de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, si está en su casita, puede tomar su lugar. Mandamos un saludo a todos los grupos de vida, a todos aquellos que nos escuchan en casita. Gracias a los hermanos que han dispuesto de sus hogares para hacer estos grupos. Y también el hermano Max mencionó que iba a estar escuchándonos desde Minnesota, así que también en Monterrey. Gracias a todos aquellos que van a estar ahí al tanto en la transmisión de hoy a través de esta palabra. El tema, hermanos, que estaremos compartiendo hoy es cómo responder ante una crisis. ¿Cómo responder ante una crisis? Y quiero darle los buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Dios les bendiga. Y yo quiero informarles por qué razón estamos haciendo esto. Porque estamos obedeciendo a nuestros gobernantes. La palabra dice: someteos a las autoridades. Y queremos informarle que para obedecer estamos aquí, y hay otros que están en sus hogares también. A consecuencia del coronavirus, hemos suspendido nuestros servicios comunales aquí en el santuario, pero no se han suspendido los servicios virtuales. Se suspendió la congregación aquí en el edificio, pero no se suspendió el avance de la iglesia de Cristo que nos está viendo en este momento, y nos hemos limitado a 10 personas en diferentes grupos y diferentes casas, pero la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia no es el edificio. Estaremos distanciados físicamente, pero estamos unidos espiritualmente y damos la gloria a nuestro Dios. Y si las autoridades piden que nos quedemos en casa, yo creo que tenemos que hacerlo, es lo correcto y es lo que le agrada a Dios. Noé estuvo, si no me equivoco, 370 días en el arca. Si recordamos, a Israel también estuvo algunos días y tuvo que encerrarse en su casa porque iba a pasar el ángel de la muerte y no querían morir y se quedaron dentro de casa. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 22, versículo 3, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. Así que dice, el prudente ve el peligro y se esconde. Qué bueno que se quedó en casita, ¿verdad que sí? Gracias a Dios. Y esto que yo voy a decir, en estos cambios que hemos tenido hoy, que ahora está en casa la persona, yo creo que es un reto para padres cristianos. Esto que yo voy a mencionar, que tal vez en su casa usted no acostumbra a orar o leer la Biblia con sus hijos, así que esto es importante y creo que Dios nos reta a hacer un altar familiar en casa. Y sí, como mencionamos, nos hemos distanciado físicamente, pero estamos unidos espiritualmente. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Bueno, usted como cristiano puede seguir orando en su casa, puede seguir leyendo su Biblia en su casa, evangelizando a sus vecinos, visitando a los necesitados, llamando a los desanimados y texteando a los atemorizados. Y gracias a Dios,
por estos sermones virtuales, que usted, créame que ahora no va a tener problema con estacionamiento, ¿no es así? Ay, no encuentro estacionamiento, ¿verdad? Otra cosa también, puede rellenar su café si es necesario, pero no se tarde tanto tiempo. Y si está en pijamas, no se relaje demasiado y por favor no le ponga mute al pastor. Y de los diezmos no se va a escapar. No se crea. Así que quiero decirle, hermanos, en primer lugar, antes de empezar el tema que tenemos hoy, quiero decirle que en primer lugar, yo no soy un médico experto, no soy infectólogo, aparte de eso también no soy un comentarista de cultura, no soy especialista en política, ni soy economista tampoco, en nada de eso. Yo no sé ni le puedo explicar nada de eso. Yo soy un pastor. Lo que sí puedo hacer es tomar la palabra, tomar las circunstancias de lo que está sucediendo a su alrededor para predicar el evangelio y comunicar la voz de nuestro Dios. Hace unos días, el día miércoles 11 de marzo de este año, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró el COVID-19 como una pandemia mundial. Usted sabe, y creo que ha escuchado las noticias, que se han cancelado eventos, actividades, escuelas se han pospuesto para no esparcir en sí lo que es el coronavirus. El básquetbol, creo que a algunos les gusta, el básquetbol y otros equipos han suspendido sus juegos. Creo que las siglas son NCAA, creo que sí, ¿verdad? Para lo de básquetbol, no sé, ¿verdad? Han cancelado su March Madness, o sea, algo histórico a lo que estamos viendo. Y desde 9/11 que Disneyland no había cerrado sus puertas. Es algo histórico lo cual estamos viviendo ahora. El día viernes también, 13 de marzo, el presidente Trump también declaró un estado de emergencia que van a dar 50 billones de dólares en ayuda financiera. Ahora, que esto sea un asunto político, que esto sea una guerra biológica, vamos a decir, una guerra de poder, o que el gobierno haya o esté exagerando las cosas, sea lo que sea, ese no es asunto mío. Yo no puedo decir si es verdad o es cierto, y a mí no me interesa. Lo que a mí sí me interesa, que esas circunstancias, sé que Dios las va a usar para glorificar su nombre. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Y eso es lo interesante de nuestro Dios, que pase lo que pase, Él va a estar con nosotros. Y ahora, ¿cómo respondemos ante esta pandemia? ¿Cómo respondemos ante la crisis? ¿Cómo respondemos ante una situación que no es normal? Ahora, somos cristianos y podemos responder una con fe y sabiduría, o podemos responder con temor y pánico, que veo que eso sucede en la mayoría y lo que hemos visto. Ahora, bueno, ¿cómo respondo, pastor, ante esta crisis? ¿Cómo voy a responder yo como cristiano ante esta situación? Pastor, yo no soy cristiano. Bueno, este es un consejo para todos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este aspecto de cómo respondo ante una crisis? En primer lugar, creo que ahí lo tenemos en pantalla. No, ya se me adelantaron. Enfócate en la oración. Enfócate en la oración. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Qué interesante nuestro Dios. Él está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Y si usted sigue en el versículo 12, fíjese lo que dice, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué interesante lo que clamó este rey Josafat, hermanos. Un ejemplo para nosotros hoy. Él está declarando tres cosas para nosotros hoy en el 2020. El versículo 12 dice, vemos aquí, porque nosotros no hay fuerza. Está declarando su impotencia. En segundo lugar dice, no sabemos qué hacer. En segundo lugar vemos su incapacidad. Y tercero, él dice, a ti volvemos nuestros ojos. Reconoce su humildad. Y es lo que Dios quiere, no solamente de las autoridades, del gobierno, sino también de nosotros, estos tres principios, porque nosotros no hay fuerza, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Me gusta cómo está la versión en inglés, tipo poema, y dice, we don't know what to do,
but our eyes are in you. Me gustó eso. We don't know what to do, but our eyes are in you. Ese es el tipo de oración que Dios busca en cada uno de nosotros. El pasado domingo el presidente declaró Día Nacional de Oración a consecuencia de esta pandemia. Sea que usted sea republicano, sea que usted sea demócrata, delante de Dios es lo correcto y la nación la necesita. Nosotros la necesitamos. Me gustó también lo que dijo Pence. Spend more time on your knees than on the internet. Invierte más tiempo en tus rodillas que en el internet. Y creo que es lo importante, más que ahora tiene que hacer el pueblo de Dios. Pero Satanás quiere detener la oración. ¿Y por qué razón Satanás quiere detener la oración? Porque Satanás limita tu oración, porque él sabe que tu oración lo limita a él. Y tus oraciones limitan la obra de Satanás, no solamente en el pueblo de Dios, sino también en el mundo. Y tristemente ahora podemos pasar 3 horas en Netflix, pero no podemos estar 3 minutos en Oraflix, ¿verdad? O Prayerflix. Créame que si el pueblo de Dios orara así como habla de la gente, otra fuera la historia. ¿No es así? Dice en Lamentaciones 2:19, me gustaría que usted subrayara ese versículo. Me gusta mucho. Lamentaciones capítulo 2, versículo 19 dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre, de enfermedad, de cariño, de esperanza, de ánimo, sea lo que sea, dice que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles, de La Joya, de Peñitas, de San Antonio, de Río Grande, de Brownsville, de donde sea. Por eso Dios nos ha puesto a nosotros como cristianos para hacer esperanza, no estar haciendo lo que todo el mundo hace. Hay que hacer la diferencia, hermano, porque la oración tiene poder y algo positivo va a crear en nuestra vida como cristianos. La palabra nos cuenta que cuando Moisés oró, el mar rojo se abrió. Cuando Elías oró, descendió fuego del cielo. Cuando Josué oró, el sol se paró. Cuando Daniel oró, un ángel cerró la boca de los leones. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego oraron en el horno de fuego, Dios los liberó. Cuando Ana oró, le dio un hijo. Cuando el ladrón oró, Cristo lo salvó. Cuando Jesús oró, Lázaro resucitó. Y cuando el cristiano ora, Dios obra. Amén. La oración tiene poder y es lo mejor que podemos hacer. ¿No es así? Piensa en la promesa de Cristo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, dice Juan 14:14. Filipenses capítulo 4, versículo 6 también nos dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios. Qué interesante, para que usted tenga la paz de Dios. ¿Qué dice Dios? Echa toda tu ansiedad sobre mí. Entonces Dios dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Sinceramente he visto que al pasar los años, que Dios ha hecho más en la vida de las personas en 10 minutos de oración que en 10 sermones predicados. Porque es en la oración donde está el poder, hermanos, ahí. Una relación íntima y personal con nuestro Dios. Así que primero, enfócate en la oración. ¿Qué hacer en la crisis, pastor? Enfócate en la oración. En segundo lugar, controla tu mente. Controla tu mente. Hay mucha gente confundida, hay mucha gente atemorizada, estrenada, afanada y todas las hadas, ¿no es así? Por donde quiera. Pero ¿sabe qué dice 2 de Timoteo 1:7? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y esa última frase en el texto, en la Nueva Traducción Viviente, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y, en vez de decir dominio propio, es autodisciplina, autocontrol. Y es lo que le falta a la gente ahora. No pueden controlarse, no pueden medirse y tener autodisciplina. Pero una cosa yo le voy a decir eso y quiero que lo escuche, si es posible, anótelo y compártalo en Facebook. Muchos cristianos
en vez de ser controlados por el Espíritu Santo, son controlados por el espíritu de espanto. ¿Se escuchó eso o no? Que muchos cristianos, en vez de ser controlados por el Espíritu Santo, son controlados por el espíritu de espanto. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo le voy a hacer aquí? ¿Y cómo le voy a hacer allá? ¿Cómo pasan y cómo cambian las cosas tan rápido? ¿Verdad que sí? En una semana las cosas cambiaron, en el mundo todo cambió, ¿no es así? Y en Estados Unidos también. Tanto poder tiene tu mente, una para crear un bonito futuro, o puede crear una terrible tribulación en tu mente, que a ver, ni está, solamente es dentro de tu imaginación. Y hay dos extremos de la gente hoy, dos extremos que quiero que tú sepas: miedo y pánico. Dos extremos de la gente: miedo y pánico. Unos por la falta de trabajo, otros por la falta de papel, otros por el miedo, entraron en pánico y no saben qué hacer, simplemente actúan convulsivamente. Y yo creo que el temor y la ansiedad, escuche esto, el temor y la ansiedad no son pecado. Quiero que escuche eso. Te puede llevar al pecado, que es muy diferente, pero el temor y la ansiedad son capacidades normales y temporales. Son normales, pero también son temporales, dadas por Dios para protegernos. Si usted tiene miedo, lógico, voy a correr o voy a hacer algo. ¿No es así? Pero son para protegernos y no están, escuche esto, destinadas a ser estados permanentes de nuestro ser. Sí, Dios la usa por algo, en el momento haz algo, pero no es para que siempre esté conmigo. Y muchos la anidan y la dejan ahí en su corazón. Pero el temor es una reacción a una amenaza, sea verdadera o no, y la ansiedad es el resultado de lo que puede suceder y te imaginas tú. Eso es, yo lo veo eso como un sillón mecedor, que usted se siente, usted está meses y meses y meses, se está moviendo y para allá y para acá, y como que algo está pasando, pero no está pasando nada. Así es la ansiedad y el temor. Tú parece como que ahí vas y ahí vas y ahí vas y no pasa nada. Esa es la realidad. Y para esto, ¿cuál es la solución? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, creo que está en pantalla. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, o sea, en un sentido secuestrando, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? ¿A nuestros sentimientos? ¿A nuestras emociones? No, Señor, ¿qué dice? A la obediencia, ¿a quién? A Cristo, hermanos, a Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Bueno, ¿y cómo Dios me va a cambiar una persona nueva? Fíjese, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Qué interesante es eso. Tú quieres ser una persona diferente, tienes que cambiar tu mentalidad primero. Y ahí empieza todo. No obedezcas tus sentimientos, no obedezcas tus emociones. Por eso la Biblia nos pide vivir por fe. El justo por su fe vivirá, dice la palabra. Porque el temor, yo quiero que aprenda algo, que el temor y la fe tienen algo en común. Y usted dirá, bueno, ¿qué es eso que tienen en común, pastor? Bueno, tanto el temor como la fe, las dos nos dicen, algo va a pasar. Tanto el temor como la fe, algo va a pasar. Pero ¿sabe qué es lo que nos dice el temor? Que algo malo va a pasar. Pero la fe nos dice, algo bueno va a pasar. Así que tú decides por qué vía encaminarte. Y quiero que sepa esto, la fe apacigua, la fe controla nuestra ansiedad y nuestros temores. Por eso Dios quiere, hey, tú vive por fe. Es lo que hace Dios, hey, tranquila ansiedad, tranquilo temor. Y ahí está la fe sobre ellos. Pero como no tenemos fe, se agranda el temor y la fe, perdón, el temor y la ansiedad. ¿Y qué pasa con la fe? Ahí está toda cobardada y humillada. No, deje que la fe, en un sentido, apacigüe y controle nuestra ansiedad y nuestros temores. Y Dios te dice algo, y me gustaría que tú lo escribieras y lo anotaras por ahí en tus notas. Quiero que escuche, que tu fe sea tan grande que asuste a tu miedo. Que tu fe sea tan grande que asuste a tu miedo. Se lo vuelvo a repetir para que lo escriba.
que tu fe sea tan grande que asuste al miedo, hermanos. Dicen que la definición de ansiedad es imaginarte un futuro sin Cristo. Eso sería triste, hermano. Imagínese un mundo sin Cristo y con el coronavirus. Eso es triste, ¿no cree usted? Como, ¿qué va a pasar? Me voy a morir. Pero coronavirus sin Cristo es algo para ser asustado. Creo que algunos conocen a Greg Laurie. Me encanta cómo comparte este hermano y él dijo, turn your panic into prayer. Cambia tu pánico en oración. Segundo, turn your worry into worship. Cambia tu preocupación en adoración. Y turn your fear into faith. Cambia tu temor en fe. Eso que estás atravesando o estás en este momento en medio de ese problema ante nosotros pueden ser crisis humanas, pero para Dios son clases divinas. Algo vamos a aprender, algo vamos a recibir. Y el problema, o en que los problemas a lo que podemos aprender de esto, es que no son obstáculos, sino que Dios los pone como oportunidades. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Voy a hacer lo que es correcto o lo que no es correcto? ¿Voy a hacer lo que es agradable o lo que no es agradable? ¿Voy a actuar en fe o voy a actuar en temor? ¿Sí me explico? Entonces, una es una clase humana, perdón, una crisis humana o una clase divina. Tú dependes cómo es que eso va a reinar en tu corazón o en nuestras vidas, en tus actitudes y en tu carácter. Y Dios pone las crisis y los problemas a veces de adrede, a propósito, como quien dice, para que sean oportunidades. Una, ¿qué provoca Dios con esto? ¿Hacia dónde me quiere llevar? En primer lugar, madurar internamente. En segundo lugar, reaccionar correctamente. Y tercero, decidir celestialmente. Ese es el punto de Dios. Una ocasión iba un pastor, iban los pasajeros en un avión de cierto lugar a cierto lugar, y mientras iban en camino, hubo un problema con un motor. Si apaga un motor, el avión se ladea y empieza a haber turbulencia, sube y baja, y el pastor empieza a ver asustado, como, ¿qué está pasando? Y hoy todo el mundo estaba en caos, estaba asustado, unos saliendo de los asientos, caminando a donde estaba el chofer, perdón, ¿cómo le dicen al piloto, verdad que sí? Otros queriendo escapar del avión, tan asustados que estaban. Y el pastor estaba observando todo esto. Sí estaba asustado, pero estaba tranquilo porque si él llegaba a morir, él sabía dónde iba a ir. Pero entre toda esa multitud de caos, volteó a su derecha y empieza a observar una niña como de unos 10 años. La niña tranquila, todo el mundo por entre los asientos, corriendo para allá, golpeándose, queriendo supuestamente escapar, y otros amarrándose bien la seguridad. La niña tranquila ahí, leyendo un libro. Y el pastor estaba como, ¿qué está pasando? ¿Sí se da cuenta de lo que está sucediendo? Y entre todo eso pasaron unos minutos y el piloto luego responde por la bocina, pasajeros tranquilos, ya hemos tomado el control del motor, así que vamos a aterrizar de emergencia en cierto lugar. Y sí, llegaron a cierto lugar, pararon el avión y el pastor estaba como traumado, como dice, como sacado de onda, como, yo quiero preguntarle a esa niña cómo es que ella estaba tan tranquila. Va al final cuando ya bajan todos los pasajeros y le pregunta a la niña, oyes, mija, ¿cómo estás? ¿Cómo es que tú estabas tan tranquila a pesar de todo lo que estaba pasando? ¿Sabe cuál fue la respuesta de esta niña? Mi papá es el piloto y él me prometió que íbamos a llegar a nuestro destino. Y yo creo que ese es el tipo de fe o confianza y que nosotros tenemos que tener con nuestro Dios. Dice la palabra en Isaías, capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, acuérdese lo que dije, controla tus pensamientos, controla tu mente, cuyo pensamiento en ti persevera. Pero estamos perseverando en el estrés, perseverando en la ansiedad, perseverando en los problemas, perseverando en las noticias. ¿Qué es lo que está pasando allá? Y ahí estás perseverando en eso, pero él dice, no, 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 aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestro mundo nos ofrece muchas razones para estar afanados, hermanos, estresados y todos los sábados, pero los seguidores de Cristo somos llamados a vivir y a pensar de una manera diferente, no tanto como está viviendo un mundo angustiado. Y para eso estamos nosotros aquí, para dar esperanza a esos que están pasando por esa situación. Primero, ¿cómo enfrentar la crisis? ¿Qué voy a hacer? Enfócate en la oración. En segundo lugar,
controla tu mente. En tercer lugar, cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya estamos bendecidos, hermanos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Creo que si usted hace memoria y puede recordar hace unos años en la televisión lo que estaba pasando en Venezuela, no había comida, había un caos en las calles, en los negocios. ¿Y sabe qué es lo que yo pude notar aquí en este país? Que a la gente no le importaba. No es asunto mío, ese no es problema mío. Y aparte de eso, ni oraban de perdido, Señor, mándales alimento o protege ese asunto social. Y aquí en Estados Unidos nosotros estamos impuestos en un mundo de confort, de paz, de seguridad, que si yo necesito algo, así que el más pobre en Estados Unidos es el más rico en muchos lugares en el mundo. Y estamos bendecidos. Y algo interesante, que tenemos una tecnología del primer mundo y mucha gente aún así era mal agradecida. Hasta decían, a se lo merecen y que este y que el otro. Una ocasión iba un hombre sin brazos y sin piernas en una patineta, y al ir ahí por el mercado, como tipo mercado, ¿verdad? Así grandote, había mucha gente, y donde él va en su patineta, no traía brazos, no traía pierna, pero nomás traía una mano. Donde iba ahí en su patineta, miró una bolsa en una señora, donde iba pasando que le agarra la bolsa a la señora y dale duro. Y en eso, donde él va, un caballero nota lo que había sucedido. Se me hace que era de la joya este hermanito, pero ese va detrás de él y lo alcanza y le quita la bolsa. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le robaste esta bolsa a la señora? ¿Quieres que Dios te castigue? Y le sigue hablando este hombre, mira, ya no tienes manos, no tienes pies. ¿Quieres que Dios te traiga un castigo sobre tu vida? ¿Y cómo me va a castigar Dios? ¿Me va a quitar la patineta o qué? Creo que así somos algunos. Tenemos una bendición y aún así somos mal agradecidos. No estamos contentos. Pero ahora Dios voltea las cosas para hacernos valorar. ¿No es así? Mira lo que está pasando ahora. Yo creo que Dios lo usa para volvernos a Dios. Y esto te debe de poner a pensar y reflexionar. Bueno, esto del COVID-19, el aislamiento, ¿te ha ayudado en algo? ¿Te ha puesto a reflexionar, a valorar algunas cosas, a adoptar nuevas actitudes, cambiar ciertos sentimientos, prioridades en tu vida? Espero y que sí. Dios no pasa las cosas nomás porque sí. Dios está en control. Y si Él permite algo es por algo. Él no es un Dios de casualidades. Si usted va a las tiendas, casi no hay nada en las tiendas. El momento que surten, ahí mismo se va todo. Creo que usted ya ha experimentado eso. Y yo creo que es algo que nunca se había visto. Una persona ya ancianita dijo, esto no pasa desde hace 45 años, tal vez. O desde la depresión, tal vez. Tristemente. Pero esto no se había visto. Yo creo que este es un momento para que nosotros agradezcamos. Señor, mira, tanto que he tenido, Señor, y tanta libertad que teníamos, tanta bendición que teníamos, y ahora está limitada. Pero es por algo. Y tal vez sea un momento para agradecer a Dios del coronavirus. Y entre todo eso, ¿y por qué voy a dar gracias por el coronavirus? ¿O sabe qué es lo interesante en esto? Que a consecuencia del coronavirus, una muchacha iba a ser violada en China. Y este hombre, donde empieza a tomarla para violarla, ¿sabe qué hizo ella? Empezó a toser rápidamente. Y empieza a decir, yo tengo el coronavirus, vengo de Guayana, o no sé cómo se llama ese lugar donde fue diagnosticada, Wuhan, ¿no? Creo. Y el hombre se asustó y empezó a correr. Gracias, Señor, ¿verdad? Por el coronavirus. Estoy seguro que otras cosas han estado pasando y están pasando y son por algo. Sea bueno, sea malo, Dios siempre lo toma y lo usa para bien. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Así que la Biblia dice, dad gracias. ¿Y luego qué dice? Dad gracias. A los que están en casa, a ver qué dice. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. No dice ahí, dad gracias por todo. ¿Verdad que no dice eso? No dice, dad gracias en... pues si dijera ahí, dad gracias por todo. Pues
gracias por los asesinos, gracias por los que roban, gracias por los que secuestran. No, no está diciendo gracias por todo, tampoco se vaya al extremo. ¿Qué es lo que dice? Dad gracias en todo. Dios quiere que nosotros demos gracias en todo aquello que estamos atravesando en el momento. Gracias, Dios, por esto. Yo sé que algo tú tienes para mí. Yo sé que algo tienes para tu iglesia, algo tienes para el mundo y Dios lo ha dado. Ahora, ¿cómo yo voy a responder ante esta situación? Y eso es lo importante. Valora aquellas cosas que Dios te había dado y que tal vez ahora no las tienes. Valora esas cosas y que no había reconocido que valían tanto en tu vida. Y muchas veces yo les he mencionado esto, casi cada año se los digo. Pero la última vez que yo dije esto fue la semana pasada. Y lo que dije fue, llegará el día donde ya no podremos reunirnos en el templo. Como hoy, ¿no es así? Como hoy. Y es ahí donde muchos tal vez se vayan a lamentar, otros no, al contrario, qué bueno. Pero cuando pudiste asistir, no lo hiciste. Tal vez tomabas a la ligera venir a la iglesia. ¿Sabes qué es lo que pasa con muchos en las iglesias? Que muchos son manejados por hábitos, tradiciones, costumbres y cierto orden de culto. Como, Señor o pastor, ¿dónde adoraremos? ¿Dónde recibiremos palabra? ¿Dónde nos hablará el Señor? ¿Dónde está el altar para ir a orar? ¿Dónde ofrendaremos? Son bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora todo ha cambiado. Ahora es diferente. Y quiero decirle que la forma de adoración de la iglesia, sea quien sea la iglesia, va a cambiar. Y Dios va a hablar, le aseguro. Debe aferrarse a lo que es bíblico y suelte lo que no es. Es que lo hacíamos así y lo hacíamos de esta manera. Tome lo que es bíblico y suelte lo que no es. Amén. Porque para muchos por años y por décadas nuestra fe se basó en asistir a un lugar e hicimos nuestro cristianismo templo céntrico. Que si no estamos en el templo, no tuvo bueno esto. Templo céntrico. La iglesia no es solamente un lugar donde ir ni un sitio para adorar. La iglesia somos nosotros. Si usted está en su casa y usted decide donde están 2 o 3, orar ahí y recibir palabra, ahí está el Señor en medio de ellos. Ahí está la iglesia, como quien dice. Y como iglesia, Dios quiere que salgamos y amemos al mundo. El mundo está perdido, asustado, angustiado. Y tú tienes fe, tú tienes amor, tienes esperanza. Y el mundo, o el amor que el mundo necesita. Haz algo en este aspecto. Así que primero, ¿cuál fue lo que vimos primero? Enfócate en la oración. Segundo, controla tu mente. Tercero, cuenta tus bendiciones. Y cuarto, cree en sus promesas. Cree en sus promesas. Dice Nahum 1:7, Jehová es bueno. No dice que fue bueno, no, es presente, es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dicen los estudiosos que hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios, pero estoy seguro que hay más. Es que, pastor, es muy difícil la vida, es muy difícil esta situación que estamos enfrentando en el momento. ¿Sabe qué? Si la vida no te sonríe, dígale a Jesús que le haga cosquillas. Si la vida no te sonríe, dígale a Jesús que le haga cosquillas, hermano. ¿Es así? Bueno, de todo esto, ¿qué bueno podemos sacar, pastor? Muchas cosas. La gente está abierta al evangelio. La Biblia está llena de promesas. Una ocasión un hombre le dijo a Dwight L. Moody, oye, he encontrado un versículo interesante, muy bueno, para superar mi temor. Está ahí en Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío, como algo momentáneo. Mira, temí, confío en ti, Señor. ¿Sabe qué es lo que le contesta Moody? Dice, yo te puedo dar una mejor promesa que esa. Y le dice, Isaías, capítulo 12, versículo 2, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Qué interesante. No confíes
solamente en el momento. Confía en Dios siempre. Es lo que nos dice el texto. Estuve escuchando las noticias. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, estaba dando un discurso referente a lo que estaba sucediendo con esta pandemia. ¿Y sabe qué fue lo que escuché que él citó? Me encantó esto. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y sabe qué fue lo que él hizo después de leer el texto? El presidente, señores, retó al pueblo de Paraguay que con la gracia de Dios iban a salir victoriosos y que pronto se estarían abrazando de nuevo. Qué interesante, que estarían juntos y unidos en oración. Tal vez en el momento, por lo pronto, tal vez no años, pero tal vez sean 7 días de las flacas vacas, ¿verdad? No los 7 años de las vacas flacas, pero por lo pronto a lo mejor 7 días de vacas flacas, como José. Tal vez es lo que está permitiendo Dios, pero aún así confiaremos en Dios. Es que el mundo dice esto, pastor, es que me mandan a través de WhatsApp esto y me cae por el Messenger esto y me cae por Facebook esto y las noticias dicen esto. Quiero que escuche esto. Tu futuro está en las manos de Dios, no en la boca de las personas. Tu futuro está en las manos de Dios, no en la boca de las personas. Yo le hago una pregunta, si Dios nos dijera en este momento lo que Él está haciendo en el mundo, ¿le creeríamos? Si Dios nos dijera y dije, mira, esto es lo que yo estoy haciendo en el mundo, ¿se le creería? Habacuc 1:5, dijo Habacuc, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que cuando aún se os contare, no la creeréis. Y hoy se está contando eso de Jesús, y mucha gente no cree. ¿Tú crees que Dios se ha dado por vencido en el mundo? ¿O con el mundo? ¿O aún contigo mismo? ¿O que ha dejado su trono? No, Señor, Él no ha dejado su trono. Dios aún está en su trono. Nosotros no confiamos en Washington. Nosotros no confiamos en las Naciones Unidas. No confiamos ni en nosotros mismos, ni confiamos en nuestro dinero. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Amén. Está en Él. Él es el mero mero. Yo entiendo, cada quien vote lo que quiera, pero el mero mero es Jesucristo, ¿no es así? No es en sí el burrito republicano no el burrito republicano, a ver, sí, republicano y el elefante republicano y el burrito demócrata, ¿verdad que sí? El elefante republicano y el burrito demócrata. Nosotros adoramos ¿a quién? Al Cordero de Dios. No es un elefante, no es un burrito, es un cordero y ese cordero se llama Cristo Jesús. Así que Dios es el que puede resolver los problemas mundiales. ¿No es así? Así que enfócate en la oración, controla tu mente, cuenta tus bendiciones, cree en sus promesas y no temas porque Dios tiene el control. No temas porque Dios tiene el control. ¿No es así? Hechos 4:28 nos dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En las Escrituras y en nuestros corazones y en nuestras mentes coronamos a nuestro Dios. No un virus, sino nuestro Dios lo coronamos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey y es soberano y toda rodilla se doblará ante Él. ¿No es así? Así que los periodos de adversidad, de economía que estamos viviendo en estos días, no toman a Dios por sorpresa, hermanos. Él sabe lo que está sucediendo, aún permite lo que está sucediendo también. Así que pidamos a nuestro Dios a ser buenos líderes, a ser buenos padres, buenos ciudadanos, sobre todo a mantener la calma. El pánico frustra los planes de Dios, de Él no, pero hacia mí tal vez sí, porque me estoy frustrando. Pero un liderazgo sólido le recuerda a las personas y al mundo que Dios tiene el control en cada situación y que nunca hay razón para el pánico. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ama a tu prójimo. Es lo que Él nos pide. El amor echará fuera el temor en medio de un mundo lleno de temor, hermano. Si usted tiene esa clave que es cristiano, la respuesta del mundo ante el virus es solo salvar su propia vida. Déjenme y no voy a hacer nada. Es lo que hace el mundo, pero esta pandemia presenta una oportunidad de parte de Dios
para hacer luz en medio de las tinieblas. La gente está preocupada por sí misma, está estresada por sí misma. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así como el virus se propaga rápidamente, también la amabilidad es contagiosa. Así como el virus se propaga rápidamente, también la amabilidad es muy contagiosa. Así que ama a tu prójimo, pero también ama al perdido. En medio, escuche esto, en medio de malas noticias, proclamemos las buenas nuevas. En medio de malas noticias, proclamemos las buenas nuevas. Este es un tiempo para que el pueblo de Dios crezca espiritualmente, madure internamente también y guíe a otros a tener una relación personal con Jesús. Dios quiere que ahora vivamos el cristianismo, ahora sí, fuera del templo. ¿Sí o no? A veces lo vivimos dentro de cuatro paredes solamente. Debe de ser la iglesia un pueblo con propósito que esté dispuesto a ir más allá del límite de un edificio, del límite de un programa. Señor, ¿qué quieres que haga en medio de esto? Dios le está preguntando a usted hoy. El mundo está infectado por un virus mucho peor que el coronavirus. ¿Sí escuchó eso? El mundo está infectado por un virus que es peor que el coronavirus. Y ese virus se llama pecado. Y ese virus infecta el 100% de la humanidad. No hay ¿cómo se dice la palabra? Inmunidad. No hay inmunidad referente a esto. No hay sobrevivientes. No hay esperanza por el pecado. Solamente en una persona. Porque nadie se escapa. Pero Cristo Jesús tiene la respuesta. Y ahora dicen por ahí que China tiene la cura o el cura. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús también tiene la cura para nuestro pecado y ese es nuestro Señor Jesús. Es urgente que su iglesia mire más allá de las dificultades actuales que estamos pasando en este momento y buscar oportunidades para compartir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Podemos difundir el amor de Cristo, no el miedo ni el virus, pero compartamos y contagiemos con el amor de Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto. Una ocasión, un hermano iba detrás de un tráiler o un 18-wheeler o un camión, como usted los conoce. Y el rótulo que estaba detrás del camión, donde él iba detrás del auto, iba viendo el rótulo que estaba detrás de las puertas del 18-wheeler, era una compañía que estaba fabricando ataúdes. ¿Y sabe qué es lo que decía ahí? Decía American Coffin Company. Era el rótulo que tenía ese tráiler. Yendo detrás de él, lleva un poco despacio el tráiler, él se desespera y empieza a rebasar por el lado izquierdo. Mientras lo rebasa, el tracto camión o el camión tenía otro rótulo en la puerta del camión al lado derecho que decía, maneja despacio, porque uno de estos ataúdes puede ser el tuyo. Así que, ¿estás preparado? ¿Estás listo que si el coronavirus te llega o cualquier otra cosa llega a tu vida, tú estás listo para morir? Quiero invitarte para que cierres tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Y tú que nos escuchas hoy en esta mañana, te hago una pregunta. ¿Tienes tú a Cristo Jesús en tu corazón? Si no lo tienes, este es el momento para que tú le entregues tu vida, reconociendo que eres pecador, reconociendo que necesitas a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Puedes poner música, por favor? Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y hoy en esta mañana yo quiero invitarte para que tú entregues tu vida a Jesús. Padre Celestial, queremos hoy, Señor, bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque eres bueno, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y gracias, Señor, que a través de todo esto que está sucediendo, Señor, nos has dado, Señor, algunos consejos en los cuales como creyentes podemos hacer, Señor. Queremos, Señor, que a través de todo esto, en primer lugar, enfocarnos en la oración, Señor. Queremos controlar nuestra mente con tu palabra. Queremos contar nuestras bendiciones. Creer, Señor, en tus promesas.
y no temer porque tú estás en control, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Así que ayúdanos a ser controlados por el Espíritu Santo y no por un espíritu de espanto. Así que, Señor, bendícenos, guárdanos, llénanos de ti, Señor, y que la honra y la gloria, Señor, sean para ti. Bendice a tu pueblo, anima a tu pueblo, Señor, fortalece a tu pueblo y que puedan contagiar a otros, no con el virus, sino con tu palabra, Señor, amando a su prójimo, compartiendo la palabra, Señor, a su prójimo y haciendo buenas obras a su prójimo. Los encomendamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, le esperamos el siguiente miércoles, nuevamente en un mensaje virtual. Bendiciones.